Buenas tardes. Hoy vamos a seguir hablando, como en el programa anterior, sobre la alteración de la pared abdominal. Pero vamos a hablar de otras patologías. Primero vamos a hablar un poco de la diastasia de los rectos, que se refiere a la separación de los músculos que están por encima del ombligo, por encima del pupo, que se va a presentar mayormente en aquellos pacientes que hayan aumentado de peso y luego vuelto a su peso normal o disminuido de peso. Como por ejemplo en el paciente que era el paciente obeso, se hizo una cirugía bariátrica, bajó de peso y muchas veces se quedan separados los músculos rectos y eso genera una diastasia entre los músculos, una separación entre los músculos. Y también las pacientes femeninas multíparas que tuvieron varios embarazos o por ahí un solo embarazo, que también se les separan los músculos y consultan para poder reparar, para volver a unirlo a estos músculos. La diastasia de los rectos en general, la mayoría de las veces, no es una cirugía de urgencia, sino más que todo para buscar un contorno corporal para mejorar su aspecto físico del abdomen. Por eso, yo hoy voy a hablar un poco de esta patología, vamos a ver cuándo tiene indicación quirúrgica y el trabajo en conjunto con un cirujano amigo, un cirujano plástico amigo, que lo vamos a invitar también, que nos oriente y que nos ayude a ver cómo es el tratamiento quirúrgico definitivo y también cómo va a ser un poco el postoperatorio de estos pacientes. ¿Cuál es lo ideal? ¿Cuál es el paciente ideal para operar? Porque se pueden hacer de dos maneras. Esta cirugía se puede hacer de una forma convencional, que tratamos de no hacerla, y de una forma endoscópica con menos cicatriz y con mejor evolución, con menos dolor postoperatorio, que se llama REPA. Lo ideal de estos pacientes son aquellos pacientes que no tengan mucha grasita en la parte superior del abdomen, son los pacientes que tengan piel sobrante o colgajo, que le decimos, para poder hacer una cirugía endoscópica que se llama REPA, que lo que buscamos es volver a unir los músculos rectos para disminuir esa eventración o esa salida, esa protrusión en realidad de la línea media. Para esto, como dije, tienen que ser pacientes que no sean muy gorditos, que no tengan mucho tejido graso y que tengan una cantidad de piel sobrante ideal para poder hacer una buena cirugía. Acá el doctor Matías Luján, cirujano plástico, un poco nos va a ir orientando qué es lo mejor para estos pacientes y a su vez, para buscar un buen contorno corporal, nos va a hablar también de lo que se refiere a la cirugía de dermolipectomía. Bueno, muchas gracias Adrián por esta invitación, un placer compartir con vos este programa. Y bueno, agregando lo que vos estabas hablando, los pacientes que han sufrido un aumento de peso y un descenso de peso brusco, por ejemplo pacientes que han sido operados de cirugía bariátrica o las pacientes que, como vos decís, que han tenido embarazos o un embarazo con un bebé muy grande en las cuales han tenido una diastasia en músculos rectos, muchas veces va asociado de un colgajo dermograso, o sea de una piel sobrante en la cual nosotros trabajamos, además de, en conjunto con ustedes, de reparar la pared muscular, de resecar ese colgajo y eso se llama dermolipectomía. Pero también lo enfocamos desde el punto de vista estético y el punto de vista estético es que la mayoría de los pacientes nosotros, además de hacerle la dermolipectomía, le hacemos lo que llamamos lipoescultura, que no es ni más ni menos que la extracción de grasa por medio de cánulas bien finitas, en la cual moldeamos, esculpimos y mejoramos todo el contorno corporal del torso, o sea, no solo del abdomen, sino de la región lumbar, a veces la región dorsal también, para que la paciente quede de la mejor manera posible, no solo de la parte funcional, sino de la parte estética. Muy bien, Matías, muy buena tu explicación, la verdad yo me imagino que se entendió muy bien cuáles son las indicaciones quirúrgicas, cuándo tiene indicación de hacer este tipo de cirugía, pero lo que no me quedó muy claro con respecto a la cicatrización. Primero, el ombligo, ¿qué hacemos con el ombligo? Y segundo, ¿dónde queda la incisión o cómo hacemos con el tema de la cicatriz? Bueno, es una muy buena pregunta que me haces vos y que se hacen los pacientes, obviamente en consultorio. Nosotros los cirujanos plásticos intentamos dejar lo más escondidas posible las cicatrices. En el caso de una dermolipectomía,
dejamos una cicatriz que queda escondida por la ropa interior, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando resecamos el colgajo, en ese momento también hacemos lo que se llama la desinserción del ombligo. No es que el paciente queda sin ombligo, lo hacemos de nuevo al ombligo y lo dejamos colocado en el lugar donde, digamos, anatómicamente tiene que estar. Por lo tanto, el paciente en posterior tiene una cicatriz, la cicatriz que sería la más larga, escondida, y el ombligo nuevamente recolocado en el lugar donde corresponde. Perfecto, perfecto, muy bien. Y ahora, lo último que te pregunto con respecto al posoperatorio. ¿Cómo sería el posoperatorio de estos pacientes? Bueno, yo creo que esa es la pregunta más importante, porque siempre yo les digo a mis pacientes que el posoperatorio es el 50% del resultado. Y depende mucho de cómo hace los deberes el paciente. En eso yo los acompaño, sobre todo en el primer mes, que es el mes donde más se tienen que enfocar en el cuidado. Los primeros 15 días los pacientes tienen que hacer un reposo, yo te diría casi absoluto en el sentido de que no tienen que trabajar, la paciente que se opera no va a ser ni mamá, ni esposa, ni va a trabajar durante 15 días y el paciente varón tampoco. Entonces es muy importante el tema del reposo. Pero el primer mes el paciente necesita usar una faja que comprima bien, porque este tipo de cirugía puede generar cierta cantidad de líquidos. Entonces la faja es algo muy importante. Y lo otro que es muy importante son las sesiones que nosotros llamamos drenajes linfáticos y ultrasonido para ir eliminando ese líquido de a poco, y eso lo realiza gente de nuestro equipo que está capacitado para hacerlo, para que tenga una recuperación más rápida y un resultado estético mucho más aceptable. Mientras más especialistas trabajan para buscar un buen contorno corporal, mejor va a ser el resultado. Primero que me interesa saber cómo es el tema de la cirugía, más o menos cuánto tiempo dura esta cirugía, cuánto tiempo está internado el paciente y cómo son los efectos en los primeros momentos después de la cirugía. Contame un poco, Matías. Bueno, esta cirugía obviamente no la opera un cirujano plástico solo, ¿no? O sea, hay un equipo quirúrgico que acompaña al paciente en el quirófano, tenemos el anestesiólogo, tenemos cirujanos ayudantes, tenemos la instrumentadora quirúrgica o el instrumentador quirúrgico, pero en líneas generales yo te diría que estadísticamente puede durar 2 horas y media más o menos, si hacemos una lipoescultura de todo el contorno, más la dermolipectomía, más la reparación de los músculos rectos y el nuevo ombligo. El paciente cuando termina la cirugía pasa a su habitación, donde va a quedar internado hasta el otro día, que se va a ir de alta. Y es una cirugía que muchas veces me preguntan cómo es el tema del dolor postoperatorio. Obviamente que el dolor depende de cada paciente, pero en líneas generales son molestias que son tolerables con los analgésicos comunes, ¿sí? O sea que no es una cirugía muy dolorosa, y yo te diría que es comparado a que han ido al gimnasio y hicieron abdominales, pero la intensidad no es tanta para que llegue a necesitar analgésicos mucho más potentes, salvo casos muy excepcionales en pacientes que tienen el umbral del dolor digamos distinto. En eso sí se pueden usar, pero son pacientes que hace mucho tiempo que no usamos ese tipo de analgésico, o sea que es bastante tolerable el postoperatorio inmediato. Perfecto. Y por ejemplo, en el caso de aquellos pacientes que tienen una hernia umbilical, obviamente hablamos de una hernia umbilical pequeña, ¿no? Una hernia umbilical grande. Tiene una hernia umbilical pequeña, tiene pequeña distancia de los rectos. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que vos le podés proponer a estos pacientes? ¿Se pueden operar también? Sí, por supuesto. En el mismo acto quirúrgico se puede hacer la reparación de la hernia umbilical, además del resto del procedimiento. Así que no hay ningún problema, no es una contraindicación de la cirugía que tenga una hernia umbilical. Perfecto. Bueno, entonces, en resumen, hemos estado hablando sobre la reparación de la pared, el contorno corporal, la dermolipectomía junto con la lipo, la reparación de los músculos rectos, y en el caso que tengamos alguna hernia umbilical pequeña también se lo puede reparar y buscar el mejor beneficio para el paciente con buenos resultados en el trabajo en equipo.
Bueno, así es, Adrián. Este es el resumen final de este programa, de este tema. Yo siempre le digo a los pacientes que es muy importante que acudan a la consulta, ya que no todos los pacientes son iguales, o sea, no en todos los pacientes se necesita hacer todo. Entonces es muy importante que el profesional evalúe, realice un diagnóstico personalizado para hacer una cirugía personalizada para cada uno. Así que bueno, por cualquier consulta yo atiendo los días lunes, martes y jueves de 17 a 20 horas en la calle 25 de Mayo 730 en San Miguel de Tucumán. Y en redes sociales pueden encontrarme como Matías Luján, cirujano plástico. Bueno, así termina un programa más de Cirugía y Salud. En el próximo encuentro vamos a tratar de tener otro invitado, vamos a tratar de hablar algo de urología y cirugía. Los espero, que anden muy bien. Hasta la próxima.